El huracán ETA se fortaleció este lunes a categoría 4 al acercarse a las costas entre Nicaragua y Honduras, con amenaza de lluvias devastadoras en Centroamérica. El ciclón ganó fuerza en las aguas cálidas del Caribe hasta alcanzar la categoría 4 en escala de 5 de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora. Se advierte que ETA podría fortalecerse más antes de tocar tierra. Buenas noches, gracias por estar con nosotros y sintonizar las noticias en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Todo el equipo está preparado y tenemos lo más destacado de la jornada para usted. Comenzamos. Centroamérica en alerta. El potente huracán ETA se fortaleció a categoría 4 al acercarse a las costas de Nicaragua y Honduras con amenazas devastadoras. Estados Unidos votará, pero Guatemala seguirá de cerca los resultados de los comicios que decidirán la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden o la continuidad de Donald Trump. Gobierno dejará sin efecto acuerdo que avalaba instalación de una sede de la organización Planned Parenthood en el país al considerar que es promotora del aborto. Ex vicepresidenta Roxana Baldetti está sin dinero para pagar un hospital privado, según su abogado. Afirma padecer problemas de salud, pero se niega a acudir a hospital público. En el plano internacional, 2 personas fallecieron en un tiroteo en Viena, Austria. Autoridades sospechan de un ataque terrorista. Smart. Yeah, if you would have had, let me just tell you something. You shut up, man. Las elecciones de mañana son en Estados Unidos, pero su resultado puede tener diversos impactos en nuestro país. Por eso analizamos la incidencia en Guatemala desde las perspectivas migratoria y económica, los lazos más fuertes entre ambas naciones. Por un lado, el Partido Republicano de Donald Trump, por otro lado, el Partido Demócrata de Joseph Biden y en medio, además de saber quién será el presidente de los Estados Unidos los próximos 4 años, está también el devenir de Guatemala en temas políticos, económicos e incluso sociales. Esto tomando en cuenta que Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y que es también el principal destino de nuestros migrantes. Mientras que Tijuana y Juárez se han convertido en un punto de intercambio nada amigable de ciudadanos, los guatemaltecos que ya lograron cruzar en algún momento la frontera para asentarse en Estados Unidos conforman la primera línea de afectados, para mejor o para peor, por lo que se decida este martes en las urnas. Si es que gana el señor Trump y mientras más senadores logren su posición en el Senado, la situación se va a recrudecer para los migrantes. Y si así se ve en Los Ángeles, desde Guatemala también auguran un futuro difícil para los migrantes en caso de reelegirse Trump. Si ganara el presidente Trump, creo que sería una ratificación de las políticas muy duras e incluso que sobrepasan atribuciones de acuerdo con la legislación estadounidense. Aunque algo queda claro. Independientemente de quién gane, sin embargo, consideramos que la migración continuará. En nuestro país a los emigrantes no solo se les aborda desde el plano humano y social, sino desde el económico, pues las remesas representan el 13.8% del Producto Interno Bruto. Además, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones chapinas. En materia económica, yo te diría que no va a cambiar la relación de Estados Unidos con Guatemala. Por supuesto, siempre hay matices, especialmente en cuanto a términos prácticos de, por un lado, a una agenda más conservadora o una agenda más liberal, dependiendo de quién sea el candidato que gane. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Veamos ahora la relación entre ambos países desde las cifras. Es verdad que Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala, pero también es cierto que la balanza económica siempre les ha favorecido a ellos. Además, la tensión migratoria ha ido en aumento en los últimos años.
Entre la ciudad de Guatemala y San Diego, California, hay más de 4.200 kilómetros. Entre nuestra capital y Washington, D.C., casi 5 horas de vuelo. La lengua mayoritaria dentro de nuestras fronteras es el español, y allí el inglés. Usamos el quetzal, ellos el dólar, y son la economía más grande del mundo, mientras que nosotros somos la segunda más chica de América. Aun con todo ello, los nexos entre Estados Unidos y Guatemala son varios, sobre todo en lo económico. De hecho, el principal socio comercial de Guatemala es Estados Unidos. En 2017, las exportaciones hacia el país del norte fueron por un valor de 3.800 millones de dólares, mientras que en la operación inversa las importaciones representaron 7.300 millones de dólares. Desde que comenzara la era democrática en nuestro país, en 1986, Guatemala ha tenido 13 presidentes, por 6 que han ocupado la Casa Blanca. En ese lapso, quien mejor mantuvo la balanza económica para Guatemala fue Álvaro Arzú en 1996, cuando Bill Clinton gobernaba Estados Unidos. 660 millones de dólares en negativo era el producto de relacionar las exportaciones con las importaciones. Las mayores exportaciones se lograron con Álvaro Colom en la presidencia y las importaciones más cuantiosas fueron en el penúltimo año de Otto Pérez Molina. En ambos casos era Barack Obama el mandatario de Estados Unidos. Por otro lado, los lazos migratorios. El 98% de guatemaltecos en el extranjero reside en Estados Unidos con más de 1,5 millones. De hecho, representan la tercera población hispana en el país del norte. El año en que más fueron deportados fue 2019 con más de 54.000. Sin embargo, el mayor salto se dio entre 2012 y 2013 al comienzo de la era Otto Pérez Molina, cuando se pasó de golpe de 40.000 a 50.000 deportados. Reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Bueno, y para conocer las expectativas de la población migrante, especialmente la guatemalteca, vamos a hacer un enlace con el guatemalteco Alfonso Pérez, quien reside en Los Ángeles, California, y es activista y líder migrante, coordinador de la Mesa Comunitaria de Guatemala. Buenas noches, un saludo. Muy buenas noches, saludos a todos los televidentes allá en Guatemala, saludos desde acá, desde Los Ángeles, California. Soy Alfonso Pérez, coordinador de la Mesa Comunitaria Guatemalteca. Alfonso, gracias por estar con nosotros esta noche y darnos a conocer un poco lo que viven ustedes allá, los guatemaltecos migrantes, a la puerta ya de las elecciones el día de mañana. ¿Cómo han medido ustedes el interés de la comunidad guatemalteca naturalizada, lógicamente, porque son los que pueden votar para participar en estas elecciones? Efectivamente, los connacionales que ya cuentan con la doble ciudadanía o la ciudadanía estadounidense han ya emitido la mayoría de sus votos por medio del correo, ya que debido a la pandemia pues se mantienen las medidas de distanciamiento y pues la mayoría prefiere mejor hacer su voto por medio del correo. Pero también entendemos que la mecánica de la votación acá para la elección del presidente y el vicepresidente en los Estados Unidos se rige por medio del colegio electoral. Y nos damos cuenta de que el colegio electoral lleva ahorita a la mayoría con Biden en el West Coast, que es el área de acá de California, Seattle, y también en algunas partes del East Coast, como es allá en Nueva Jersey. Solo los estados del centro son rojos y apoyan al presidente Trump. Los migrantes guatemaltecos que son ciudadanos estadounidenses ven de muy buena manera el participar activamente en estas elecciones 2020 y también se da un nuevo fenómeno porque los hijos de los migrantes que todavía no tienen un estatus migratorio o no tienen la ciudadanía están asistiendo a las urnas electorales para apoyar a sus padres que todavía no tienen un estatus migratorio. Realmente importante, ¿verdad? Ese dato, porque hay muchos guatemaltecos, llamémoslos guatemaltecos, porque esas son sus raíces, que ya nacieron en Estados Unidos. Una pregunta, ¿cuál de las dos propuestas de los candidatos creen que responde más a las necesidades de la población migrante, de los guatemaltecos allá en Estados Unidos? Pues de acuerdo a las propuestas de campaña electoral que están haciendo ambos candidatos, los guatemaltecos están inclinados más por el lado demócrata con Joe Biden y Kamala Harris, puesto que ellos tienen entre sus planes de trabajo hacer una reforma migratoria y poder ayudar a estos dreamers, a estos guatemaltecos que emigraron a Estados Unidos y que ahorita solamente tienen un permiso de trabajo, un estatus temporal. Entonces ellos tienen un camino a la residencia y posteriormente podrán ser ciudadanos
quizás en las próximas elecciones 2024 podrán participar por primera vez en las elecciones acá en Estados Unidos, dichos guatemaltecos. Así también el día de hoy nos dio un revés este presidente declarando el Día Nacional de las Víctimas por homicidio de inmigrantes ilegales. Entonces está en plena campaña, estamos a un día de las elecciones y creo que eso no le va a favorecer al presidente. Mira, y eso era algo que yo quería preguntarle. Siendo una minoría, los latinos, pero una minoría importante, y ahí nos encontramos nosotros los guatemaltecos, ¿creen que los candidatos se han acercado a esta población latina, por englobarlo de manera general? Por lo que me cuenta, en este caso, con esta última decisión, no es así de parte del candidato republicano, pero ¿creen ustedes que se han atendido las necesidades de los latinos? Efectivamente, en el último debate presidencial que ocurrió, vimos la postura del candidato Biden, que estaba a favor de la comunidad migrante y también de buscar una solución para los 500 niños no acompañados que todavía no han sido reunificados con sus padres y algunos padres pues ya están deportados en Guatemala. Entonces vemos de parte del Partido Demócrata que sí tiene algún interés en prestarle atención a la comunidad migrante y también con el fenómeno del Black y el Brown Lives Matter, los migrantes estamos apoyando las causas del Black Lives Matter y ahí tenemos a Kamala Harris que esa es una de las posturas que ella tiene. Entonces el voto afroamericano afroestadounidense también es otra minoría que va a impactar en estas elecciones, que efectivamente son en contra del presidente actual. Bueno, es importante conocer la opinión de quienes están allá en Estados Unidos. Y por último, nada más, ¿cuál cree usted desde el trabajo que vienen haciendo que es el tema más importante, Toral, para los guatemaltecos que viven en Estados Unidos? ¿Qué es lo que ellos exigen, necesitan? Necesitamos más atención consular por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos poca asistencia para la repatriación de cadáveres y de cuerpos. A la semana anterior fallecieron 2 conciudadanos retaltecos de donde yo soy originario y pues la comunidad acá tiene que asistirse a través de actividades para poder recaudar fondos porque no tenemos asistencia ni acompañamiento de las autoridades del gobierno de Guatemala para poder retornar los cadáveres de los connacionales que fallecen acá en Estados Unidos. Y también debido a esta pandemia se ha reducido la atención en las sedes consulares de los guatemaltecos. Bueno, un importante llamado. Entonces, agradecemos muchísimo a Alfonso Pérez, residente allá en Los Ángeles, California, activista, líder migrante, coordinador de la Mesa Comunitaria de Guatemala. Gracias por estar con nosotros esta noche. A ustedes, que tengan muy buena noche. Un saludo a todos los connacionales allá en los Estados Unidos que mañana se enfrentan al día de votación. Muchas gracias. Nosotros continuamos y hablamos de las elecciones presidenciales de mañana, martes, en Estados Unidos, que se decidirán en 6 estados claves en los que el presidente republicano Donald Trump se impuso en el 2016. Las elecciones presidenciales de este martes en Estados Unidos se decidirán en 6 estados clave. En 2016, el presidente republicano Donald Trump, que ahora busca la reelección, se aseguró la victoria al ganar en los estados de Florida, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin y Arizona. 4 de esos estados habían votado al demócrata Barack Obama en 2012. Señal de su importancia, Trump viajó a 3 de ellos en días previos a la elección. Si ganamos Pensilvania, ganamos todo. ¿Saben eso? Igual que la última vez. Queremos tener el mismo resultado de la última vez. Su rival, Joe Biden, también celebró 2 actos electorales en Pensilvania, su estado natal. Se trata del que tiene más peso electoral, en el Cinturón del Óxido, una región del centro-norte del país marcada por el declive de la industria en la última década. Para los 2 candidatos, ganar en los suburbios de las ciudades y en el noreste del estado es fundamental. La última vez que Donald Trump compitió, ganó en este estado por 44,000 votos. Así que cada voto importa.
El poder de cambiar este país está literalmente en sus manos. El mayor de los estados de voto pendular es Florida, pujante industria agrícola y hogar de un gran número de jubilados. Los republicanos lo defienden a capa y espada, y se considera que la enorme población latina del estado será clave. Según las encuestas, respaldan menos a los demócratas que en 2016, pero al mismo tiempo, las personas mayores se alejan de Trump debido a su manejo de la pandemia. Aquí siendo mi derecho al voto y apoyando y esperando de que mejore las circunstancias del país, ya que hemos pasado por esto del coronavirus que todavía no termina, pero esperando que Trump resuelva este problema. La mayoría de los expertos creen que Florida es definitorio para quien quiera llegar o mantenerse en la Casa Blanca. Para Noticiero Guatevisión, Antonio Ishcot. Y si bien Estados Unidos es una democracia, su sistema para elegir al presidente es distinto, pues el voto popular no tiene incidencia directa. En la siguiente nota explicamos el mecanismo del colegio electoral. A pesar de que hay ciudadanos en favor de Donald Trump y de que los seguidores de Joe Biden quedaron organizados en mítines a distancia como prevención en medio de la pandemia, el voto de unos y otros no va a decidir directamente quién será el presidente de los Estados Unidos los próximos 4 años, porque el sistema de comicios del país norteamericano funciona con un colegio electoral. Tanto el Partido Republicano como el Demócrata tienen una serie de electores designados en cada estado, quienes están comprometidos a, en caso de que les corresponda el turno, apoyar al candidato de su agrupación. Así, si en un estado la mayoría de votos son para determinado partido, su candidato no habrá ganado aún, sino que dicho partido se queda con los votos electorales correspondientes al estado, los cuales están distribuidos en función de la población, aunque ninguno puede tener menos de 3 representantes. Luego, todos los colegas electorales que han obtenido el derecho al voto se reunirán el 14 de diciembre para, ellos sí, emitir su decisión sobre un candidato en específico, Donald Trump o Joseph Biden. Para ser presidente, el candidato necesita como mínimo 270 de los 538 votos electorales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Mire, el voto de extranjeros naturalizados representa el 10% del total del electorado estadounidense, de acuerdo a un reciente informe. Más de 23 millones de extranjeros son elegibles para votar en las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre. Hispanos y asiáticos dominan esta cifra, según un estudio del Centro de Investigación Pew. Los mexicanos encabezan la participación de los votantes de origen latino, seguidos por inmigrantes de Filipinas, India, China y Vietnam. Estas son personas que nacieron en el extranjero. Como inmigrantes se naturalizaron en Estados Unidos, son ciudadanos y ahora pueden votar. Nel Ruiz, analista de la organización que produjo el informe, explica que la participación, sin embargo, tuvo aspectos diferenciadores durante las elecciones presidenciales de 2016. Los nacidos en el extranjero tienden a votar más, tienen una mayor tasa de participación que los nacidos en Estados Unidos. Para los hispanos, votantes elegibles inmigrantes, aquellos que nacieron en el extranjero tienden a tener una participación más alta durante las elecciones presidenciales que aquellos que nacieron en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los votantes elegibles inmigrantes asiáticos. Según académicos que han estudiado este grupo, apuntar a los votos de las minorías y los inmigrantes ya no es solo una opción, sino una prioridad para cualquier partido o candidato que quiera ganar una elección. De hecho, tanto Donald Trump como Joe Biden han creado coaliciones para captar la atención hispana, sobre todo en estados decisivos como Florida, Arizona y Texas. En 2019, más de 840,000 inmigrantes se convirtieron en ciudadanos, según el Departamento de Seguridad Nacional. Un 70% de ellos reside en 10 estados, California, Florida y Texas entre ellos, precisamente una de las entidades con mayor número de votos del colegio electoral en todo el país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Huracán ETA se acerca a territorio centroamericano. Hay alerta en la región. Volvemos con este y más temas luego de la pausa. Electroral, el suero oral para todos, presenta.
Nicaragua decretó el estado de alerta roja en la zona prevista para el impacto del huracán ETA, actualmente en categoría 4, provocando fuertes vientos y lluvias entre la noche de este lunes y la madrugada del martes, a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Bilwi, en el Caribe norte del país. Por su parte, la vicepresidenta y vocera gubernamental Rosario Murillo expuso que el gobierno de Nicaragua está preparado para hacerle frente al huracán ETA y a todas las instituciones públicas están en alerta ante cualquier incidente. Y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta tropical ETA se fortaleció y se convirtió, como ya hemos dicho, en huracán de categoría 4, con vientos máximos de 215 kilómetros por hora, por lo que Guatemala está en alerta y vigila la amenaza del mismo, el cual avanzará por Nicaragua y Honduras, en donde ya ha causado inundaciones. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que ETA podría convertirse en depresión tropical antes de ingresar a Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei se refirió al avance del huracán ETA y pidió a la población atender las recomendaciones de la CONRED. Recordemos que, de acuerdo con la trayectoria que ha compartido el Centro Nacional de Huracanes, ETA se estará desplazando sobre territorio nicaragüense, luego sobre territorio hondureño. Ahí tiende a debilitarse y luego continuaría avanzando como una depresión tropical. Las condiciones que se podrían presentar en el país es de lluvias en el transcurso de la semana a partir del día miércoles, de acuerdo con las mismas proyecciones que el INSIBUME ha dado a conocer. Autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras confirmaron que el huracán ETA se ubica a 120 kilómetros al sureste del Cabo de Gracia de Dios, desplazándose a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Funcionarios emitieron alertas en distintos departamentos de Honduras que ya están sufriendo los primeros embates del fenómeno meteorológico. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que se esperan vientos catastróficos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en varias partes de Centroamérica. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Bueno, más oportuno no podría ser. Pamela Valdés viene ya con el pronóstico del clima. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Es momento de compartir con toda nuestra audiencia las condiciones del clima para las próximas horas. Y de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, ETA a las 3 de la tarde se fortaleció a huracán categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, alcanzando vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora. Se localiza actualmente en la frontera de Nicaragua con Honduras y tiene la probabilidad de que esto se debilite a depresión tropical y también existe la posibilidad que se fortalezca a huracán categoría 5, así que ambas posibilidades existen y esto estará favoreciendo indirectamente a las lluvias sobre el territorio nacional, principalmente sobre la franja transversal del norte, acompañada de actividad eléctrica. También tendremos fuertes vientos, ya existe una saturación de humedad en el suelo, especialmente en esta región de nuestro país, por lo que también tendremos la probabilidad que se presenten derrumbes, deslizamientos, así que para que lo puedan tomar en cuenta, si ustedes notan algo inusual, por favor, alerten a las autoridades, resguarden a los niños y al adulto mayor y también aseguren muy bien sus techos. Las condiciones a continuación en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, tendremos principalmente condiciones de cielos parcialmente nublados para el martes y el miércoles. Aquí empezarán a incrementarse las lluvias, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche, y para el jueves tendremos totalmente nublado en la mayor parte del periodo, con probabilidad de actividad eléctrica, y las temperaturas máximas estarán registrando de 23 grados centígrados para los 3 días. Y por último le vamos a conocer la salida del sol y lo esperamos mañana a las 5:56 de la mañana y se ocultará a las 5:35 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Noticias del mundo. Varios tiroteos se registraron este lunes por la noche en el centro de Viena, la capital de Austria, cerca de una importante sinagoga que dejaron 2 muertos, entre ellos un atacante y varios heridos. Lo que, según las autoridades, es un ataque terrorista
6 diferentes lugares fueron atacados según la misma fuente y varias personas resultaron heridas. La policía dice que se refiere a heridos, así como medios de comunicación locales indicaron que los ataques fueron cerca de un importante lugar de culto religioso. Gobernación autoriza trabajo de organización señalada de promover el aborto. ¿Cómo reaccionó la presidencia? Tenemos más luego de esta pausa. Continuamos. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación dio dictamen favorable a Planned Parenthood para poner una sucursal en Guatemala, ya que cumplía los requisitos exigidos por ley en nuestro país, según el acuerdo 231-2020, firmado el 7 de octubre pasado y publicado esta mañana en el Diario Oficial. El presidente podría derogar dicha autorización, pues esta organización es señalada de promover el aborto. Paulo Saeta nos tiene los detalles. María Luisa, buenas noches. La organización Planned Parenthood en su página web describe al aborto como una manera segura de terminar un embarazo y que se puede hacer por medio de la píldora abortiva antes de las 11 semanas de gestación y por medio del aborto realizado en una de sus clínicas. Esta organización es conocida como una de las promotoras del aborto en muchos países y es por eso que tras conocerse que el Ministerio de Gobernación había autorizado una sucursal en el país, los mensajes de rechazo llenaron las redes sociales. El presidente Alejandro Yamatei en Twitter dijo que reconoce la vida desde su concepción y que no toleraría ningún movimiento que vaya en contra de los valores con los que fue criado. Por su parte, el vicepresidente Guillermo Castillo se pronunció diciendo que honrará la defensa de la Constitución y el compromiso de proteger a los más inocentes y vulnerables usando el hashtag Yo Soy Provida. Bancadas Provida e iglesias también se pronunciaron rechazando a esta organización. Tuvimos la oportunidad de platicar con Ligia Briz, que es directora ejecutiva de la asociación La Familia Importa, y esto es lo que nos comentó. Aquí salió en el Diario Centroamérica la aprobación de una sucursal de Planned Parenthood en forma de ONG, una organización no lucrativa en Guatemala. Lo cual no tiene sentido, pues ellos lucran no solo del aborto, sino también del tráfico ilegal de los órganos de bebés abortados. Entonces, evidentemente, esto es totalmente en contra de nuestra Constitución, en contra de nuestra cultura como provida, como guatemaltecos, y pues accionamos como pudimos. No solo nosotros, sino toda la sociedad civil se unió. En redes sociales estuvimos en tendencia. Es más, ahorita antes de entrar a platicar contigo, no vi si seguimos siendo tendencia, pero desde la mañana somos tendencia con Fuera Planned Parenthood. Y logramos, pues, todos como guatemaltecos, que tanto el presidente legislativo como el vicepresidente del Ejecutivo y el presidente Alejandro Yamatei se pronunciaran en contra de esta organización y evidentemente a favor de la derogación de este acuerdo ministerial. Aparte de los mensajes en las redes sociales de las autoridades, estas no han hecho un pronunciamiento oficial. Sin embargo, el equipo de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el acuerdo sí se va a derogar y que el mandatario ha estado en contacto directo con el ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, y le han dado instrucciones con respecto al tema. Mientras tanto, hay diputados que piden la renuncia del ministro. Si no, dicen que se le estaría solicitando su interpelación. Esta es la información que yo tengo hasta el momento, María Luisa, y yo regreso con ustedes al estudio. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Gracias, Paula, por tu reporte. Vamos a estar pendiente qué es lo que sucede en relación a este importante tema. Mire, y con 10 horas de retraso, el Ministerio de Salud dio detalles de la cifra de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó 89 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 108.193 desde el inicio de la pandemia. La cartera también confirmó de la muerte de 8 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 3.746 decesos. Finalmente se confirmaron un total de 521 test
una de las cifras más bajas de las últimas semanas, cuando el ofrecimiento era 5.000 pruebas diarias. El reporte corresponde al 1 de noviembre, desde las 0 hasta las 23 horas con 59 minutos. Así las cosas. Y las muertes por el COVID-19 superaron la barrera de los 400.000 en América Latina durante el fin de semana y representaban 1/3 de todas las del mundo. Los casos de coronavirus en América Latina suman este lunes 11,3 millones, mientras que las muertes eran ya de 402.351. Brasil, México, Perú, Colombia y Argentina son los países que más muertes han sufrido en la región. Y la segunda ola de coronavirus podría no ser la última. Así lo advirtió el Consejo Científico que guía al gobierno francés en la gestión de la pandemia, que afirmó que se puede temer varias durante el final del invierno y en la próxima primavera del 2021. Para controlar el avance del virus, los países europeos comenzaron a reinstaurar medidas. Como Alemania, sus habitantes no estarán confinados en sus casas, pero bares, cafés y restaurantes deben cerrar, así como teatros, óperas y cines. Portugal aplicará un nuevo confinamiento del 70% en el país. Por su parte, Bélgica decidió un confinamiento durante 6 semanas, con el cierre de comercios no esenciales y el teletrabajo como norma. Está por vencer el pago del impuesto de circulación de vehículos. ¿Qué dice la SAT sobre la recaudación? La fecha, volvemos con temas económicos. Continúe en Noticiero Guatevisión. Y la Comisión de Postulación llevó a cabo este lunes la evaluación, integración y aprobación de la nómina de 6 candidatos para conformar el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria para el periodo del 2020 al 2024. Del 21 de septiembre al 2 de octubre se recibieron 25 expedientes en total y para elegir a los 6 candidatos se hizo una ponderación según la tabla de gradación. Los 6 postulantes son Adriana Esteves Clavería, Pablo Adolfo Leal Oliva, Aníbal Jorge Alberto López Urizar, Gladys Elizabeth Monterroso Velázquez, César Armando Elías Azcá y Alejandro González Portocarrero. Esta nómina será publicada el 4 de noviembre en el Diario Oficial y será entregada al presidente Alejandro Yamatei para que elija a 2 de los 6 postulantes. Luego deberá remitir su decisión al Congreso a más tardar el 15 de diciembre para que el 16 puedan los nuevos directores asumir sus puestos. Y el sector de laboratorios, como muchos, fue afectado por la pandemia y aunque logró crecer, aún hay retos que deben enfrentar. Es por eso que la Comisión de Laboratorios está llevando a cabo la segunda edición de Guatelabs Expo, que es virtual. Durante el primer trimestre de este año, el sector de laboratorios creció 12.4% en relación al año pasado. En estos 3 meses se generaron $136 millones en divisas. Cuando llegó la pandemia surgieron varios retos como cumplir con las regulaciones ambientales, reducir costos sin perder eficiencia y materias primas. Uno de los mayores retos es demostrarle al mercado guatemalteco que en Guatemala, valga la redundancia, hay mucha competencia técnica en relación a los laboratorios, hay mucha calidad y de reconocimiento internacional a través de acreditaciones ISO, por ejemplo. Entonces, esto es un gran reto, ¿verdad? Demostrarle al mercado de que aquí en Guatemala se pueden hacer las cosas muy bien. A esto se le suma mantener la salud y seguridad ocupacional en las empresas, adquirir materia prima y entregar productos de calidad. Además, adaptarse es otro de los retos que han tenido, sobre todo las pequeñas y medianas empresas del sector, pues deben hallar estrategias correctas que los ayuden a superar esos retos. Es por eso que la Comisión de Laboratorios de Ajexport lleva a cabo del 2 al 5 de noviembre la segunda edición de Guatelabs Expo. Vamos a tener 16 conferencias, mañana martes tenemos en la mañana y en la tarde relacionadas con medio ambiente y alimentos. Y el miércoles tenemos relacionados con manufacturas diversas y el jueves con pymes. El año pasado recibimos más de 200 visitantes. Este año pues esperamos superar esa meta. El evento está dirigido a los sectores de manufactura, alimentos y bebidas, vestuario y textiles, farmacéuticos y cosméticos y agricultura.
Para obtener acceso pueden ingresar a la página web de Ajexport. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Mire, y la SAT dio a conocer los datos del pago del impuesto de circulación de vehículos hasta el 1 de noviembre. Hasta esa fecha se han pagado 823.13 millones de quetzales, que es un 91.5% de la meta programada para octubre. Hasta el momento, el 81.7% de los vehículos registrados en la SAT han pagado el impuesto. La fecha de vencimiento del pago es por la prórroga que se otorgó en el Congreso, era al 31 de octubre. Como era fin de semana, se corrió al 2 de noviembre. Pero el Ministerio de Trabajo declaró ese día inhábil, por lo que la SAT prorrogó el plazo hasta mañana, 3 de noviembre. Y en más noticias, luego de la reapertura del Aeropuerto Internacional Aurora, ya la mayoría de aerolíneas que vienen al país están operando. Sin embargo, de los 43 vuelos que se tenían diarios en Guatemala, actualmente solo se tienen 10 y la mayoría van hacia Estados Unidos. Noviembre y diciembre es tradicionalmente una época alta para viajar, ya sea por vacaciones o para visitar a algún familiar. Por estas razones, las líneas aéreas prevén un aumento de viajeros a fin de año e incluso aerolíneas podrían aumentar la cantidad de sus vuelos. Son los pasajeros saliendo de Guatemala a visitar a sus familiares en el extranjero y principalmente los guatemaltecos que están fuera del país residiendo en Estados Unidos o en algún otro país del mundo que deciden venir a visitar a sus familiares aquí en Guatemala. Antes el país recibía 43 vuelos diarios aproximadamente. Actualmente son solo 10 vuelos y la mayoría son provenientes o tienen como destino Estados Unidos. Rodas comentó que hay 3 nuevas aerolíneas que viajarán próximamente al país. Una fue anunciada por el presidente Alejandro Yamatei la semana pasada, que es Eastern Airlines. Esta se tiene planeado que venga antes de finalizar el año con un vuelo directo hacia y desde Nueva York. Las otras 2 iban a venir a mediados de este año, pero por la pandemia retrasaron la fecha a fin de año y ahora la cambiaron de nuevo. Lo que sí sabemos es que JetBlue y Frontier cambiaron su inicio de operaciones para el primer trimestre del 2021. Aerolíneas han optado por promociones de hasta el 70% de descuento en boletos aéreos, estrategias de mercadeo que están utilizando para motivar la compra, aunque hasta el momento no han tenido tanta demanda, pues el temor de algunas personas continúa. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Los 122 millones de quetzales están bajo investigación y ahora buscan indicios en otras entidades públicas. ¿Qué acciones se iniciaron? No pierda detalle de este tema en breve. Se lo adelantábamos en el corte comercial. El Ministerio Público pide más información a entidades estatales y privadas para determinar si hay más personas vinculadas a los 122.3 millones de quetzales decomisados en Antigua Guatemala, y no solo el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público confirmó que hizo nuevos requerimientos de información a diferentes entidades como parte de la investigación por el hallazgo de los 122.3 millones de quetzales en Antigua Guatemala. Añadió que de momento únicamente vinculan al exministro de Comunicaciones José Luis Benito, pero estos nuevos requerimientos de información son para determinar si hay más personas implicadas. Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, indicó que continúan las diligencias de investigación que se consideran pertinentes y útiles. Para averiguar la verdad, y en ese sentido hemos dirigido nuestra atención en la solicitud de información tanto a entidades públicas como a particulares con la debida autorización, y el propósito precisamente es ahondar en la investigación y determinar si existen otras personas involucradas en los hechos. De momento no hemos recibido información sobre la ubicación de la misma. La Dirección General de la Policía Nacional Civil tiene la orden del órgano jurisdiccional de proceder a la detención inmediata de la persona, y en todo caso también realizamos la gestión correspondiente en Interpol a la expectativa de que realicen la difusión correspondiente.
El 16 de octubre pasado, la FES informó que luego de varias horas de diligencias en un inmueble de Antigua Guatemala, localizaron 22 maletas con 122.3 millones de quetzales. Reportó Edwin Pitán. Y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti justifica no tener dinero para pagar su tratamiento en un hospital privado y se niega a ir a los hospitales nacionales. La vida de la exfuncionaria no siempre ha sido de penurias. Cuando llegó a la vicepresidencia del país, su familia expuso abundancia, pero en la actualidad dice estar pasando penas. En 2012, Roxana Baldetti llegó a uno de los cargos con máximo poder político en este país. Asumió como vicepresidenta de Guatemala. Los efectos de ese puesto se evidenciaron en su círculo familiar y había abundancia de inmediato. En actualidad, la exfuncionaria justifica estar en penurias económicas. La contradicción de su situación en prisión es que la asistencia en salud pública la rechaza, pero la atención en un hospital privado no la ha podido pagar. El tema ha sido las circunstancias de carácter económico para ella, para la familia. No han logrado reunir la posibilidad de financiar en un hospital privado esos exámenes de los que tienen necesidad y esa importancia con un grado médico de esta naturaleza. Consideramos grande la cantidad, 25,000, 30,000, 50,000 quetzales como mínimo para ir a un hospital de esta naturaleza un par de días, por lo tanto es complicado, puede ser más directamente, ¿verdad? No siempre Baldetti ha estado en penurias. De 2012 a 2015 llegó a tener regalos como aeronaves, vehículos y compró casas en las playas. Uno de esos inmuebles fue la casa de descanso en el puerto de San José, Escuintla, con valor de 3.8 millones de quetzales. La opulencia no acababa. En redes sociales, los hijos de Baldetti se exhibían en abundancia y llegaron al punto de lanzar billetes de dólar. Incluso Baldetti era agasajada con regalos durante su estancia en la vicepresidencia. En una ocasión recibió una camioneta de obsequio. En actualidad, la exfuncionaria asegura padecer dolores musculares y a los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en la cárcel preventiva de Santa Teresita en zona 18 les ha relatado que tiene miedo de quedar en silla de ruedas. El juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, autorizó tratamientos a la exvicepresidenta en los hospitales nacionales San Juan de Dios y Roosevelt, pero Baldetti se negó a esos traslados por temor a contagiarse de coronavirus. La exvicepresidenta aún enfrenta procesos como cooptación del Estado, Cooperacha y TCQ y ha sido sentenciada en el caso Agua Mágica. Reportó Edwin Pitán. Vamos a otras cosas. Cementerios cerrados en México, pero abiertos en Brasil. Varios países de América Latina celebraron de manera muy distinta el lunes, Día de Muertos, para recordar a los seres queridos fallecidos en un año especialmente doloroso por la pandemia del nuevo coronavirus. Un Día de Muertos marcado por la pandemia. Los cementerios de Ciudad de México permanecieron cerrados el lunes para evitar aglomeraciones de personas y limitar así los contagios de COVID-19, en momentos en que la capital experimenta un repunte de casos. México acumula en total más de 900,000 infecciones y unos 92,000 fallecidos por el nuevo coronavirus. Pues es nostálgico, ¿no? Ir a recordar a nuestros muertos, a las personas que están en esos espacios y no poder limpiar sus tumbas, estar con ellos conviviendo en este día. Eso es lo que es una nostalgia. Caso distinto fue el de Brasil, donde los panteones sí abrieron sus puertas, aunque con medidas de seguridad para evitar contagios. El cementerio de Vila Formosa de Sao Paulo, uno de los más grandes de América Latina, registró el lunes un gran número de visitas. Brasil acumula más de 550,000 casos de COVID-19 y 160,000 muertes. Cada año venimos el Día de Muertos. También vengo cada 3 meses a hacer manutención. Es muy bonito donde está ella. Venimos con mucho amor y cariño para hacer una oración por ella y todos nuestros seres queridos. En Santiago, Zacatepeques, Guatemala, se llevó a cabo el tradicional Festival de Barriletes Gigantes, con grandes cometas fabricados en honor a los difuntos. Ya que por medio del barrilete, ¿verdad?, al momento de elevarlo, transmite cierta comunicación con los vivos y muertos, ¿verdad? Ya que es un mensaje que nosotros vivos mandamos a nuestros seres queridos que bueno, ahora están ya en el más allá.
Según la tradición cristiana, el 1 y 2 de noviembre se conmemoran el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. En México y otros países, el Día de Muertos combina esta festividad con la tradición indígena, según la cual las almas de los fallecidos regresan a casa para convivir con sus parientes, que les preparan ofrendas con fotos, flores, además de sus bebidas y alimentos preferidos. Mire, la poesía guatemalteca sigue siendo reconocida en certámenes internacionales. En nuestra sección de cultura, Pablo Juárez nos presenta a otro escritor guatemalteco destacado. Giovanni Cocholca, originario de San Andrés Emetabaj, Sololá, es el ganador de la 13ª edición del Premio de Poesía Editorial Praxis México 2020, gracias a su obra titulada Don Quijote y las Memorias de Ixmucané. Es una exploración por los pantanos de nuestra sociedad y por los vacíos, a veces claros y a veces muy oscuros del ser humano, el amor, la pérdida, la memoria, la falta de ella, la tristeza, la esperanza, el amor frente a las cenizas. En términos generales, son estos los temas. De acuerdo con el jurado, se trata de un libro bien logrado por la fusión de las tradiciones cachiquel y ladina de una manera lúdica, reflexiva y crítica respecto a la vida contemporánea. La idea era hacer que estos dos idiomas o estos dos universos se encontraran, pero que no saliera de ahí un artículo para adornos, sino poéticamente una obra o una pieza que nos pusiera frente a nuestras miserias y nuestras grandes esperanzas. Para el poeta, haber recibido este premio es un honor, pero también plantea un nuevo reto. El autor que gana el Praxis o el premio le sirve como una lápida, porque significa que hasta ahí llegó y eso ya es demasiado. Es decir, llegar al Praxis es algo imposible. O de plano, hacer un esfuerzo sobrehumano para escribir una obra superior a la que mereció el Praxis. El galardón, que consiste en la publicación de la obra, una pieza de arte y una colección de libros, es también un reconocimiento a un esfuerzo de años en el que el autor asegura haber quemado todos sus cartuchos. A mí me llevó varios años escribir, entre la escritura, revisión y edición del libro, y lo di todo. Yo dejé todo en el terreno de juego, dejé mis memorias de infancia, mis recuerdos en el altiplano, de mi familia indígena, dejé mis lecturas de literatura universal, literatura guatemalteca, mis abismos, mis pesadillas, mis sueños. Dejé todo en Don Quijote y las memorias de Ixmucané. Debido al proceso de impresión, revisión y diagramación, el poemario Don Quijote y las Memorias de Ixmucané no estará disponible sino hasta dentro de algunos meses, pero mientras ese tiempo llega, el autor invita a leer sus obras La trampa de la metáfora y Nuestra identidad en los tiempos de la palabra. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Ahí lo tiene entonces, un orgullo para Guatemala. Nosotros nos despedimos así esta noche. Gracias por haber sintonizado la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Nos vemos mañana. Hasta pronto.